Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, bienvenidos al programa de hoy. Queremos hablar de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, la diabetes y la prediabetes. Lamentablemente en Estados Unidos es el país con más casos, después de China y de India. Y en este país es la quinta causa de muerte entre los hispanos. Se calcula que el 50% de los hispanos en Estados Unidos podría desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede afectar nuestra vida? ¿Podemos prevenir la diabetes? Y si la tenemos como yo, ¿qué debemos hacer? Aquí comienza Salud es Vida de Univida. Para responder estas y otras preguntas estamos nuevamente junto al doctor Orlando Rodríguez, profesor de medicina, miembro de la Junta Norteamericana de Medicina Interna, jefe de personal del Centro Médico Jackson South, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami, especialista en medicina interna y además director médico de los Centros Médicos Univida. Qué mejor presentación, doctor Rodríguez. Muchas gracias, Mario. No, al contrario. Vamos a hablar de una enfermedad que mucha gente tiene, pero es una enfermedad silenciosa. Así me han dicho y así sé que es. Me refiero a la diabetes. ¿Cómo se podría definir, doctor, la diabetes? Mario, la diabetes es una enfermedad crónica en la cual los niveles glicémicos o de azúcar en la sangre están mucho más elevados que los niveles normales, y esto viene dado a raíz de una deficiencia de los niveles de insulina, una hormona sintetizada o producida por el órgano del páncreas, y también por una resistencia a nivel de las células de esa hormona. Antes de hablar de la insulina, doctor, yo he escuchado hablar de que hay diabetes tipo 1 y hay diabetes tipo 2. Y cuando a mí me diagnosticaron, hace 20 años, me dijeron, usted tiene diabetes tipo 2. Primero le quiero preguntar, ¿cuál es la tipo 1? La diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune, es decir, nuestro cuerpo pues produce anticuerpos que destruyen las células del órgano conocido como el páncreas. Algo más simple para que todos podamos entender esto. ¿Qué le pasa al 1 y qué le pasa al 2? En la diabetes tipo 1, el páncreas pierde su función total. No funciona. No funciona. ¿Y en la número 2? En la diabetes tipo 2 hay producción de insulina, existe la insulina, pero existe una resistencia a esa insulina en las fábricas de la energía, que son las células en nuestro cuerpo. Ahora, dígame, doctor, finalmente, ¿qué es la insulina? A ver, simple que pudiéramos explicar qué es la insulina. Yo sé que el páncreas la produce, pero ¿para qué sirve? ¿Qué hace la insulina? La insulina es la hormona por la cual va a las células de nuestro cuerpo y permite la entrada de los azúcares a esas células para fabricar la energía, producir la energía vital para nuestras vidas. Es como si la insulina fuera la llave que abriera la fábrica, que en este momento serían las células de nuestro cuerpo, para permitir la materia prima, que en este caso sería el azúcar, para producir energía para nosotros poder llevar a cabo nuestros procesos en la vida. Por lo que usted me acaba de decir, los que tienen la diabetes tipo 1 siempre son insulinodependientes, o sea, son personas que tienen que inyectarse insulina. Eso es correcto. Y los de la número 2 tienen variadas situaciones. O pueden controlarse solos, cuando le dicen que tiene prediabetes. Yo siempre he discutido eso de prediabetes porque yo no creo que exista preembarazo. O existe embarazo o no existe embarazo. Por lo tanto, usted como médico, explíqueme por favor qué es la prediabetes. Bueno, la prediabetes es una condición en la cual los niveles de azúcar están elevados, pero no lo suficientemente como para hacer un diagnóstico de diabetes. Es una condición donde muchas de las personas que la tienen pues van a terminar siendo diabéticos si no hacen algo al respecto para poder prevenirla o para poder postergarla. Por lo tanto, usted me dice, prevenirla o postergarla significa que la diabetes se puede prevenir. Eso es correcto. ¿De qué manera una persona
puede prevenir. Antes de eso le quiero preguntar lo siguiente, y por una cosa personal. Yo por el lado de mi madre soy nieto de diabético, hijo de diabético, y yo tuve diabetes, y mi hermano tuvo diabetes. ¿Significa que la diabetes tiene que ver también con la herencia? La diabetes definitivamente tiene un componente genético y si una persona como su padre, su hermano, la ha tenido, pues usted está más propenso a desarrollar esa diabetes. Y ahora va la pregunta, ¿cómo la podemos postergar? ¿Cómo podemos ayudar para que nuestra diabetes o no aparezca o aparezca más tarde? Bueno, la diabetes está muy ligada o muy vinculada a nuestra alimentación, a la obesidad y por lo tanto si nosotros podemos combatir la obesidad y el sedentarismo que tenemos en nuestras vidas, pues podemos postergarla y en muchos de estos casos prediabéticos podemos hasta prevenirlas completamente. Doctor, yo sé que al comienzo de esta enfermedad a uno le dan tabletas, pastillas, pero al mismo tiempo el médico me ha dicho que la diabetes, incluso cuidándose, es progresiva. ¿Por qué es progresiva y cómo es progresiva? La diabetes es progresiva en el sentido de que al principio su páncreas, en el caso suyo, que es la diabetes tipo 2, pues su páncreas todavía produce insulina. Y entonces, ayudándolo a un poco más, a una producción un poquitico más amplia de esa insulina, pues quizás lo pudiese ayudar usted un poco más. A medida que va pasando el tiempo, las células del páncreas van perdiendo su función y los niveles de insulina pues van bajando. Y entonces usted ahora en ese momento no solamente responde a los medicamentos orales, pero quizás haya que añadir otro tipo de medicamento oral o ayudarlo con insulina. Ahora, doctor, usted habló de que la diabetes, bueno, por un lado era la obesidad, el sedentarismo. ¿Qué otras razones causan esta diabetes? Bueno, si es que existen. Bueno, hablamos de los factores genéticos, hablamos de las condiciones como la obesidad, existen otros tipos de enfermedades, las cuales son enfermedades infiltrativas que como tal pudiesen destruir el órgano que la produce, que es el órgano del páncreas, enfermedades como la hemocromatosis, que es una enfermedad en la cual los niveles de hierro están muy elevados y que se pueden depositar en el páncreas haciéndolo perder su función. Bueno, ¿y eso qué produce? Porque para que todos lo entendamos, yo estoy representando al público y no entendí muy bien lo que pasa con el hierro. Las fuentes de hierro en nuestro cuerpo están a un cierto nivel, pero en esta enfermedad conocida como hemocromatosis, los niveles de hierro se elevan demasiado. Y esos niveles de hierro, al estar en tan altas cantidades en nuestro cuerpo, se empiezan a depositar en los diferentes órganos y uno de los órganos donde se depositan es en el páncreas, afectando su función. Me imagino que mucha gente que está viendo este programa se preguntará, ¿y yo cómo me hago el diagnóstico? ¿Cómo sé que tengo o no tengo diabetes? Eso se lo voy a dejar después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente.
Somos Brayman. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos en Salud es Vida, estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Le pregunté antes de los mensajes, doctor, cómo uno se diagnostica o cómo le diagnostican a uno, cómo uno sabe, qué síntomas hay, cuándo hay que ir al médico para preguntar. Primeramente, Mario, uno tiene la sospecha cuando uno conoce o experimenta una serie de síntomas que son relacionados a la diabetes, y eso lo conduce a ir al médico. El médico primario puede hacer el diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes se hace con uno de 4 exámenes diferentes, y todo relacionado a los niveles de glicemia o azúcar en la sangre. Número 1, el nivel de azúcar en ayuna. Si su nivel de azúcar en ayuna es más de 126, es compatible con una diabetes. Y esto lo hacemos en 2 ocasiones diferentes para demostrar que es un resultado bueno. En el segundo caso, pues hacemos un azúcar en sangre a cualquier momento, pero que usted no haya comido por 2 horas. Y si ese nivel está por encima de 200, también es compatible. En una tercera caso, pues nosotros hacemos algo conocido como la hemoglobina glicosilada. Es una molécula que sacamos de la sangre, un examen de laboratorio, y nos dice en qué nivel ha tenido usted sus azúcares por los últimos 3 meses. Si esa azúcar glicosilada está por encima de 6.5, pues entonces usted puede ser diagnosticado con una diabetes. Y el último test es un jugo que le dan a usted con mucho azúcar y le miden el azúcar al terminar de 2 horas. Tránsito a la diabetes se llama algo así, ¿no? Eso es correcto. Y entonces, si esos niveles están elevados, pues entonces usted es diagnosticado con diabetes. Pero Juan Pérez y Margarita Redondo, que están viendo este programa, se preguntan qué síntomas debo tener yo para ir y hacerme este chequeo. Los síntomas más comunes que los pacientes experimentan con la diabetes es, número 1, mucha sed. Número 2, el orinar, la micción frecuente, van muchas veces al baño. Número 3, resequedad en la boca. Número 4, tienen mucha debilidad, fatiga. Número 5, existe cambios en las manos y en los pies, como si tuvieran agujas en las manos, entumecimiento de las manos y de los pies. También hay la cicatrización de las heridas, pues tarda mucho más que lo que pudiese tardar normalmente en otros pacientes. También la piel en ciertas áreas, como detrás del cuello, debajo de las axilas, se tornan como prietas, bien negruzcas. Y esos son algunas de las cosas en general, síntomas frecuentes de la diabetes. Como hemos hablado tanto del páncreas y usted tiene aquí un cuerpo humano, me gustaría que usted nos mostrara dónde está el páncreas. Así cada uno de nosotros sabe. Yo no tengo idea dónde está el páncreas, pero podemos sacar los pulmones. Veo que los pulmones... Sí. Vamos, doctor, agarra el cuerpo humano, es suyo. ¿Cómo no? Acérquelo nomás. ¿Cómo no? Vamos a ver acá. El páncreas es un órgano que se encuentra en la zona del epigastrio, es decir, aquí detrás del estómago. Sacamos los 2 pulmones. Estos son los pulmones. Después sacamos, ¿qué? Aquí viene el músculo del corazón. Ese corazón. ¿Y ese negrito? Este negrito, pues es el hígado. El hígado. Y por debajo es la vesícula. La verde, la verdosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá, este órgano es el estómago. Y este de acá es parte del intestino grueso. Y este es el páncreas. Justo detrás del estómago está el páncreas.
es corrugado por las células que tienen, que se llaman células axinares del páncreas, y esas son las responsables, las células beta de ese páncreas, por producir la insulina. Ahora, la gente no debe tomar en broma esto de la diabetes, porque yo también he escuchado de que hay gente que le da un coma diabético, que parece que es algo grave. Eso es correcto. El coma diabético lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? Sí. Las personas que tienen la diabetes tipo 1 desarrollan un coma diabético conocido como una cetoacidosis diabética que tiene consigo un % bastante significativo de mortalidad. Las personas que tienen la diabetes tipo 2 nunca van a desarrollar este tipo de coma cetoacidosis diabética, pero sí van a desarrollar un coma diabético cuando los niveles están extremadamente altos. O sea, el que no se ha cuidado nada. ¿Y qué significa no cuidarse? Cuando uno tiene diabetes y está diagnosticado, ¿qué significa no cuidarse? Bueno, no cuidarse significa que no estamos siguiendo ¿verdad?, las recomendaciones de nuestro médico en cuanto a nuestros medicamentos, en cuanto a los cambios de nuestro estilo de vida cuando se refiere a la obesidad, al sedentarismo, la dieta que consumimos el día a día. O sea, yo diría que las cosas ricas son las que están prohibidas. Un pedazo de torta o pastel que tiene mucho carbohidrato y que tiene mucho azúcar, eso no es lo que se debiera consumir. Y claro, tenemos ciertas limitaciones cuando somos diabéticos y los carbohidratos, como son los productos que están mencionando, el arroz, las pastas, toda esa serie de cosas, pues no deberíamos consumir. También hay una explicación suya que dice que si uno empieza a controlarse cuando tiene prediabetes, su diabetes será mucho mejor en el tiempo. Y eso es correcto. En los Estados Unidos, Mario, por ejemplo, tenemos 96 millones de personas que tienen prediabetes. La parte interesante es que solamente un 19%, un 20% de esas personas saben que son prediabéticos porque su médico se lo han dicho. Si nosotros pudiésemos saber que son prediabéticos, pudiésemos ponerlos en un plan donde ellos pudiesen evitar el desarrollo de la diabetes, y el plan va básicamente enfocado en el ejercicio para evitar la obesidad y en la dieta. Vamos a hablar de la más común de las diabetes, esa es la tipo 2, ¿verdad? Correcto, 90-95% de todos los casos de diabetes son tipo 2. Y la edad, ¿tiene importancia en la diabetes? Por ejemplo, si una persona empieza a tener diabetes a los 30 años, a los 40 años, a los 60 años, ¿es importante ese cambio de fecha en recibir esta enfermedad? Y yo creo que sí, eso lo hemos visto en diferentes estudios que se han publicado en el pasado. Los diabéticos tipo 1, como habíamos mencionado anteriormente, pues empiezan desde muy temprano, y a medida que van envejeciendo vemos cambios a edades muy tempranas en las arterias de su corazón y en las diferentes arterias y órganos en el cuerpo. En la diabetes tipo 2 es lo mismo, muy parecido, aunque el diagnóstico es usualmente en una edad más avanzada. Yo he escuchado, doctor, que hay muchas complicaciones, especialmente aquellas personas que no se cuidan cuando tienen esta enfermedad. Su respuesta de las complicaciones después de estos mensajes, por favor. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente.
Somos Bramen. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PAP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos de regreso con el doctor Orlando Rodríguez para hablar de las complicaciones de la diabetes mal cuidada, especialmente. Correcto. ¿Cuáles serían las más graves? Porque parece que son muchas. Las complicaciones de la diabetes son muchas, pero las dividimos esencialmente en dos categorías. Una, las complicaciones microvasculares, es decir, en el caso de la retinopatía, cuando nos afecta los ojos, y es una de las causas más importantes de la ceguera mundialmente. Número dos, la nefropatía, cuando nos afecta a los riñones, y es una de las causas más importantes en el mundo de la pérdida de la función de riñón, y muchos de esos pacientes terminan en diálisis. Número tres, tenemos las manifestaciones periféricas vasculares, es decir, donde sentimos diferentes dolores y agujas, entumecimiento en las manos, en los pies. Esas son las microvasculares. En las macrovasculares, es decir, lo que afectan a órganos grandes, tenemos las cardiovasculares, como en el caso del corazón, que conllevan infartos, las cerebrovasculares, que conllevan a los infartos cerebrovasculares, y también tenemos las periféricas, que afectan nuestras piernas, nuestras manos, y es una de las causas más importantes de las amputaciones en los Estados Unidos. Ahora, tengo entendido que los hispanos y también los afroamericanos son los que más en porcentaje tienen esta enfermedad. ¿Por qué? Eso es correcto, el 22% de la población hispana padece de diabetes y el grupo que le sigue son los afroamericanos con un 20%. El por qué yo creo que es una combinación de factores. Yo creo que la alimentación, la falta de ejercicio y también problemas sociales. Por ejemplo, los hispanos se han visto que tienen menos acceso a los sistemas médicos que otro tipo de étnico, otro grupo étnico. Ahí hay algo importante. Usted decía que es muy importante que una persona que no habla inglés, por ejemplo, nuestra comunidad, debiera tener un doctor que hablara su idioma para explicarle bien lo de la diabetes. Extremadamente importante, Mario, porque la mayoría de la población no tiene una educación sobre la diabetes que sea buena. Y entonces lo que pasa es que piensan que los niveles de azúcar en la sangre no le van a ocasionar nada. Necesitamos que todos los pacientes hispanos tengan un doctor que hable su misma lengua para que se puedan entender muy bien sobre qué es la diabetes, qué hacer con la diabetes, cómo prevenirla y cómo tratarla en caso de que ya la tengamos para prevenir todas estas series de complicaciones de las que estábamos hablando. Y hablando ya directamente de nuestra comunidad hispana, esta predisposición debe estar también en los platos más populares de nuestros países, que están basados en mucho carbohidrato, en mucha grasa. ¿Será eso? Y por eso hablábamos de la alimentación, porque tenemos en nuestra cultura pues alimentos que son basados básicamente en los carbohidratos. Y eso, pues, obviamente nos aumenta el riesgo de desarrollar la diabetes. También he escuchado que las personas de edad muy avanzada que comienzan a presentar algún problema de diabetes no es tan severo como si lo presentan antes. Bueno, las personas a medida que van envejeciendo, como en todos los órganos, pueden ir perdiendo poco a poco la función de los órganos. Obviamente, mientras más temprano una enfermedad se presenta, usualmente
es peor para las personas porque tienen más tiempo para desarrollar complicaciones. Muchas gracias, doctor. Espero que esto le haya servido a nuestro público, que podamos orientar a la gente que nos está viendo. Le agradezco mucho el que haya compartido sus conocimientos con nosotros y al despedirme, una vez más, le digo, la salud es vida. Muchas gracias. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente. Somos Bramen. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PAP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.